Bien, te cuento que hace unas semanas me enteré de un evento en mi ciudad, una feria gastronómica de la comunidad ucraniana que iba a ser aquí en mi ciudad de Lima. Todo esto para recaudar fondos para el servicio militar y por todo lo que está sucediendo actualmente, y me ofrecí para fotografiar el evento. Y luego se me ocurrió mostrarte todo el proceso, cómo me preparo, qué equipos utilizo, así que vamos con la primera parte, que es la preparación. Y lo primero es conversar con los organizadores, porque probablemente tengan un estilo de fotografía que quieran usar. Yo ya había ido a eventos de esta comunidad y había hecho fotos antes, pero tenían más mi estilo, tenían un estilo más dark, más oscuro, más verdoso, cinematográfico, como lo quieras llamar. Y de hecho lo puedes ver aquí en mi Instagram, que dejo aquí, y ahí verás las fotos extras también de esta sesión. Y en la llamada me comentaron que querían colores más vívidos, más saturados, más luminosos y todo eso. Entonces aquí va el primer consejo, y es: por más que tú tengas un estilo y está perfecto, siempre tienes que adecuarte al contexto. Yo puedo tener mi estilo, que es un poco más oscuro, pero si estoy yendo a un evento donde se va a fotografiar comida y mostrar los colores ucranianos que tienen esta onda de flores y demás, no puedo bajar la saturación en mi edición, porque perderías el alma, perderías ese espíritu que tiene la cultura ucraniana. Tengo que darle más brillo a las imágenes, tengo que resaltar el evento como tal. Mi estilo es más de capturar momentos inusuales, ¿sabes? Me gusta cuando tomo fotos y la gente mira a la cámara, y es algo mucho más natural que yo pedirles que miren a la cámara. El segundo punto también de la preparación para un evento es tener el glosario o tener los horarios. ¿Por qué? Porque eso te permite ubicarte en ciertos puntos al momento adecuado. Yo más o menos sabía en qué horario iba a empezar el evento, en qué horario iban a haber las actividades. Entonces eso te arma un pequeño mapa en tu cabeza y sabes a dónde ir, a dónde moverte. Antes de que la gente se acumule en el espacio, tú ya vas a estar preparado, vas a estar en el lugar y vas a tomar la fotografía que tú quieras. Por cierto, no olvides suscribirte al canal. Muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios, por los mensajes que me envían por Instagram también, pidiéndome alguna idea para más videos. Y bueno, soy Chris, subo videos semanalmente e intento demostrarte que todo en esta vida puede ser, en efecto, cine. Y con todo esto ya llega el día del evento, y aquí te muestro el equipo que estoy llevando. Por un lado, cómo grabo los POVs, que son estas tomas en primera persona. Tengo esta especie de collar con un adaptador para cámara o móvil. Esto lo conseguí en Temu y la verdad es bastante bueno. Lo que hago de momento es simplemente colocarme este collar y grabar con el iPhone. Grabo a 4K, 24 FPS y uso el gran angular. En cuanto a la fotografía, tengo de cámara principal la Sony ZV-10 con el lente Sony 35mm. La cámara es APS-C, entonces la toma se vuelve un 50mm. Esta cámara ya la tengo hace un tiempo y no tengo nada malo que decir. Me encanta esta cámara. El tamaño es perfecta para hacer fotografía callejera, y el 50mm le da esa perspectiva humana, esa cercanía que yo busco. Simplemente una delicia fotografiar. Ahora vamos con el accesorio más infravalorado, y es el filtro ND. Por favor, tienes que tener sí o sí un filtro ND en tus accesorios. Yo vivo en Silent Hill. Es broma, vivo en Lima, pero se le conoce como la ciudad gris, y es porque hay mucha humedad. Y en esta zona de Lima el cielo se ve blanco-gris, y eso es como tener una lámpara blanca todo el tiempo. Tarde o temprano va a quemar tus fotos, y esto aplica para veranos muy intensos en cualquier parte del mundo. Y el filtro ND lo que hace es, en palabras fáciles, son unos lentes de sol para la cámara. Cuando te pones lentes de sol puedes ver mejor el cielo, ¿correcto? Lo mismo pasa aquí. Un filtro variable lo que me permite es evitar zonas quemadas sin ajustar mi velocidad de obturación u otros parámetros. Así que si te gusta fotografiar de día, tienes que tener un filtro ND. El mío es de Concept, la verdad va bastante bien. No tengo flash, ahorita solo estoy fotografiando con luz natural, pero llevo una luz extra. Esta es una de Olanzi, la conseguí en Temu también. Es recargable, funciona perfecta y es como una luz de apoyo en caso haya muy mala iluminación en el lugar. Y finalmente, accesorios de limpieza. Todo lo llevo en una tote bag. Me parece que no llama tanto la atención como tener un bolso que diga Sony. Y con esto ya vamos a la feria. Llegué temprano, estaban terminando las decoraciones, stands, y empecé a mapear el lugar, y me pareció interesante dividir las fotos en 3 capítulos o secciones, y por ende 3 consejos puntuales para ti, para que lleves súper bien cualquier evento. Primer capítulo es el tras bambalinas, y
Es aquí cuando hago fotos antes de que llegue la gente, cómo están arreglando cosas, transmitir el apoyo entre personas y voluntarios, porque todos los que están apoyando esta comunidad lo hacen gratis. Y está genial plasmar esa generosidad humana, mostrar cómo se prepara un evento, cómo se ve la cocina por dentro, cómo están también estresados porque muchas cosas pueden fallar. Los speech que van practicando, lo que tienen que decir, esta etapa es muy bonita. Entonces mi primer consejo es muestra también lo previo, lo imperfecto, porque sobre todo en un evento como este se muestra la solidaridad de las personas, cómo están ahí apoyándose, cómo están armando las cosas, cómo están construyendo este evento para las personas que van a llegar. Y ver eso también es muy bonito, ver el proceso de cómo se llega a este evento. Entonces eso le da un valor mucho más humano al evento. El segundo capítulo es sobre lo que se ofrece, la comida y accesorios, por ende la importancia de mostrar el souvenir. El punto principal era la comida, sí, pero aparte de la comida se estaban vendiendo accesorios, ropa, joyería y velas, y todo lo relacionado a la textilería y cultura ucraniana. Entonces aquí lo que transmites es parte de esa cultura. Esos colores, el diseño de las flores, y eso también le sirve a la página o cliente, vamos a llamarlo así, para que la gente sepa qué es lo que venden y que no solo van a probar comida, sino que pueden llevarse algún producto. Entonces, como consejo es, muestra también el extra del evento. Por ejemplo, si estás haciendo un evento de café, no solamente muestres el café o cuando están bebiendo el café, sino muestra, no sé, algunos polos que se estén vendiendo, algunos llaveros que digan amo el café, ¿sabes? Y que la gente sepa que no solamente va a ir a tomar café, sino que se van a llevar parte de ese evento a sus casas. Entonces, eso también es importante, hacerle entender a las personas que no solamente van a consumir el producto que se está mostrando, o que esté en el título del evento, sino también que va a haber otras cosas que te pueden interesar también. El capítulo 3, que me parece es el más importante, va sobre la cultura, los eventos y el factor humano. Qué importante es el factor humano, qué importante es mostrar a las personas en el evento. Claro, es una feria gastronómica y el foco es la comida, lo entiendo, pero es aquí donde la persona se relaciona con el lugar, donde ve a gente curiosa, ve a gente feliz, ven a niños que no les gustan las fotos, pero ven esa naturalidad. Me encantó este momento, por cierto, porque se ven a sí mismos y ven a los suyos interactuando y ven esa curiosidad. A ninguna de las personas les dije que sonrían, yo solo tomé la foto, quería que sea lo más natural posible y eso se nota. Es mostrar las emociones, la experiencia que viven al probar el platillo o apreciar un momento cultural de baile tradicional ucraniano. Ver a gente haciendo videos para mostrarle a los demás o a su familia. Así que como consejo es indispensable que muestres el factor humano, que muestres los comportamientos, que muestres a la gente bailando o tomando fotos o riendo o comprando algo o sonriéndose entre sí. Eso hará que la gente sienta empatía por el evento, empatía por las personas y se ponen en la piel de ellos y dicen: yo también me puedo divertir como ellos, yo también la voy a pasar súper bien como ellos. Entonces ya está la posibilidad de que van a ir a ese evento. O si se lo perdieron, saben que van a ir al próximo. Entonces es mostrar ese calor humano tan importante en las fotos, que a veces se les olvida. Algunas marcas toman fotos de los platillos, toman fotos de las bebidas, toman fotos del lugar, pero no toman fotos a la gente sonriendo, a la gente disfrutando, a la gente comunicándose, a la gente charlando, porque al final el consumidor o la persona que quiera ir al evento lo que busca es sentir lo que están sintiendo ellos. Es importante el factor humano en estos casos. Y tengo muchas más fotografías en mi Instagram, que ahí actualizo todos los días, te doy tips para que mejores y más contenido sobre lo bonito que puede ser la vida si la ves con detenimiento. Y bueno, ve a eventos, mejora estos puntos, mejora tu rapidez, utiliza eventos de accesorios y no olvides el factor humano, que es tan importante para los eventos, porque eso hará que la gente quiera ir después. Espero haberte ayudado con estos tips. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la siguiente semana. Tomando y ahora déjalo.